nombre clamaré, dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Por la senda de la fe quiero recorrer el camino de la vida. Con certeza creeré y cuando no pueda ver, a tu nombre clamaré, dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Dios bendiga a todos los pastores. Ahí faltó algo, faltó un título más, por hermano. Siervo inútil. ¿Cierto? Siervo inútil. ¿Qué somos? Nada. Son simplemente cosas que Dios utiliza para enganchar a los más incrédulos. Pero Dios es bueno con nosotros. Dios nos sacó, como decía el pastor ayer, ¿cierto? De la pelela. ¿Se acuerdan de la pelela o no? Sí, pues dice que Dios nos sacó del estiércol. Del estiércol. Para hacernos sentar entre los príncipes de su pueblo. Amén. Amén. Doy gracias al Señor por esta bendición de poder estar con ustedes con mucho respeto y reverencia ante el Señor y también ante los pastores que están con nosotros, ¿cierto? Y esperar que Dios nos bendiga en esta hora. Quiero aprovechar al máximo el tiempo porque, como dijo el pastor Ernesto Silva, ese reloj a cada rato me está mirando feo, ¿cierto? Y el tiempo se nos va volando. Así que quiero compartir con ustedes, ¿cierto? Voy a compartir dos textos bíblicos. Primero vamos a ir al libro de Mateos, capítulo 24, versículo 2. Mateos, capítulo 24. Amén. ¿Cuánto han sentido la presencia del Señor? Dios está acá, Dios está. Amén, hermanos. Si Dios no estuviera, en vano estamos nosotros. Capítulo 24, versículo 1 y 2. ¿Me encontró? Dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, Jesús les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Vamos al capítulo de Hechos. Hechos capítulo 2. Dice así la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo. Dice un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos.
Y fueron todos, diga conmigo, todos, llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Padre, te doy gracias en esta hora. Yo ruego, Señor, y apelo a la misericordia del Espíritu Santo para que uses mi vida, Señor, conforme a la gracia. Somos y nos declaramos, Señor, incompetentes si la gracia y el Espíritu Santo no está en nosotros. Por eso te alaba mi alma y te bendice. Amén. Y a ti toda la gloria. Amén. Tomen asiento. Damos gracias al Señor. Bueno, yo quiero compartir algo en esta mañana. ¿Sabe que hay algo curioso? Hay algo curioso, porque estamos hablando todos de Pentecostés, ¿cierto? Pero hay algo, cuando yo leía, hay algo curioso que yo encontré en Pentecostés. Algo curioso que me llamó mucho la atención y que quizás a nosotros también debiera un poco llamarnos la atención. ¿Sabe que el capítulo 24, versículo 1 y 2, nos habla acerca del templo? El templo era un lugar, ¿cierto? El propósito principal del templo es que era un lugar de oración. Era un lugar de adoración. De hecho, Jesús, cuando se refiere al templo, dice que se refiere con estas palabras. Jesús dice, mi casa será llamada casa de oración. Amén. Mi casa será llamada casa de oración. Así que para Jesús, mire, cuando Jesús comienza su ministerio, ¿cierto? Y lo comienza aproximadamente a los 30 años, pero durante los 30 años, el ministerio de Jesús, por decirlo de alguna forma, lo desarrolló en Galilea. Después de los 30 años, Él sale del anonimato, sale del silencio. ¿Y qué es lo primero que hace cuando sale del silencio, cuando sale del anonimato? ¿A dónde cree usted que se dirige? Se dirige al templo de Jerusalén. Se va al templo de Jerusalén, porque el templo de Jerusalén literalmente, ¿cierto? Para Jesús, el templo era la casa de Dios. Y fíjese cómo Jesús lo dice. Dice, mi casa. Diga conmigo, mi casa. Mi casa es casa de oración. Así que aquí lo que más llama la atención, ¿cierto? Que para los judíos, para ellos, el templo era lo más sagrado. El templo era el lugar de más reverencia. El templo era lo máximo. El templo, ¿cierto? Era el lugar de adoración. Era el único lugar principal de adoración y de oración. Por lo tanto, para los judíos, no existía otro lugar más sagrado que el templo. No eran las sinagogas, no, porque las sinagogas eran lugares de aprendizaje, sino que el templo. El templo era el lugar principal. Nadie podía adorar a Dios si no lo hacía en el templo. Por eso la gente una vez al año, todos de donde estuvieran, de cualquier parte del mundo, todos iban, ¿a dónde? Al templo. De hecho, la Pascua, el único lugar para celebrar la Pascua, ¿dónde era? El templo. No había otro lugar donde se pudiera realizar. Así que la Pascua se celebraba en el templo de Jerusalén. O sea, todo sucedía, todo giraba alrededor ¿de qué? Del templo. Ahora fíjese una cosa. ¿Por qué el templo? Porque era un lugar especial, porque ahí habitaba la presencia visible de Dios. La presencia visible de Dios estaba en el templo. Y de hecho, Herodes, que gobernaba en ese tiempo, Herodes, cuando gobierna, él sabe y entiende lo que significa el templo para los judíos. ¿Qué hace? Entonces, ¿qué va a hacer Herodes? Él va a ayudar a hermosear ese templo. Y durante 46 años, ¿cierto? Él está apoyando, ¿cierto? Y está tratando de que mejor, o sea, está engraciándose con los judíos porque sabía lo que el templo significaba para los judíos. ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces, ellos, fíjese, se hizo el templo más lujoso. El templo más lujoso era el templo de Jerusalén. Todos se asombraban de una manera impresionante del templo. Así que imagínense, el templo estaba construido con mármol, con oro. ¿Qué le parece a usted? ¿No nos esforzamos así también nosotros los pastores? Queremos tener un lindo templo. ¿Sí o no?
Y siempre hablamos de algo, de excelencia. ¿Por qué? Y hablamos de este término, ¿cierto? Hacemos cosas de excelencia para Dios porque Dios es un Dios excelente. De hecho, buscamos los mejores materiales, las mejores pantallas, todo lo mejor para Dios. Pero le digo una cosa, pero le digo una cosa, nosotros buscamos lo mejor para construir el templo. Pero les digo algo, Dios, que es el dueño del oro, de la plata, del mármol, de todo, fue el único que construyó su templo con pura escoria, con pura basura. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos son parte de ese templo? Usted y yo éramos una llaga podrida de la mollera hasta la planta de los pies. Y con ese tipo de material el Señor construyó su templo. Así que el templo. ¿Qué era lo curioso? Yo le dije, algo curioso me llama la atención. ¿Por qué me llama la atención? Porque si el templo... Aguánteme un poquito. El templo tenía un tremendo significado. Si el templo era el lugar más sagrado, y Jesús literalmente dice que el templo es casa de Dios, yo me hago una pregunta. ¿Por qué Jesús cuando lava los pies a sus discípulos no lo hace en el templo? ¿Por qué Jesús cuando celebra la Pascua, ¿dónde la celebró? No lo hace en el templo. Cuando Jesús, ¿cierto?, comparte con los discípulos y realiza las ceremonias que supuestamente eran espirituales, no lo hizo en el templo, lo hizo fuera del templo. Por eso Mateo capítulo 24, verso 1 dice que ellos vinieron al templo, pero después, ¿cierto?, dice, hay una palabrita clave, dice, y cuando Jesús salió del templo. Cuando Jesús salió del templo. Y miren lo que dice la palabra del Señor, que Jesús salió del templo. Los discípulos cuando entraron vieron, ¿cierto?, lo lujoso, lo maravilloso del templo, espectacular el templo, pero dice que en esa impresionante concepto que vieron del templo, Jesús dice unas palabras terribles. ¿Cuáles son las palabras? Sí, está lindo el templo, está bonito todo, pero no quedará piedra sobre piedra, porque todo esto será destruido. Y es una profecía que Jesús está diciendo, porque después, 40 años después, con el gobernador Tito, el templo y todo lo que está destruye todo y termina pasando un arado y no queda absolutamente nada. La pregunta es, ¿por qué Jesús salió del templo? ¿Por qué Jesús no celebró estas ceremonias en el templo? Y fíjese, porque Jesús vio algo. ¿Por qué Jesús profetiza y dice que no quedará piedra sobre piedra? Porque Jesús está viendo que en el templo, ¿qué había? Imagínense, el templo medía aproximadamente unas 5 manzanas. Así que ahí tiene una idea para que más o menos se proyecte a qué medida va a ser tu templo. En ese tremendo templo, lujoso, maravilloso, fíjense lo que sucedía. Estaba el atrio del templo, y cuando usted entraba al atrio del templo, había un mercado donde todos los ayudantes de los sacerdotes vendían incienso, vendían perfume, vendían aceite. ¿Para qué? Para realizar los sacrificios. Así que en la entrada del templo se encontraban con un patio, y en ese patio, ¿qué es lo que había? Una feria. Había una feria donde ellos, ¿cierto?, vendían de todo para los sacrificios. Habían pajareras, ¿cierto?, llenas de tórtolas, de pájaros, para que la gente pudiera presentar las ofrendas, ¿cierto?, a Dios, que se vendían para sacrificar a Dios. Fíjese, habían establos llenos de corderos, de becerros, qué sé yo, de bueyes, de cabra, de todo había. Dice el escritor Josefo, dice que solamente en las semanas de Pascua se sacrificaron alrededor de 250,000 corderos. 250,000 corderos. Así que imagínense. Ahora, una cosa. Usted no podía entrar al al templo. No podía entrar al templo si antes usted no pagaba medio ciclo de plata. O sea, usted le cobraban por entrar al templo. ¿Cómo está eso?
le cobraban medio ciclo, que en ese tiempo medio ciclo equivalía, ¿cierto?, a 2 días de sueldo, o sea, sueldo de 2 días de trabajo. Así que tenía que pagar usted, y ojo, que no podía pagar con cualquier dinero, tenía que pagar con plata del templo. Tenía que pagar con dinero del templo. No le servía la plata de la calle, la plata mundana que usted tiene, esas 20 lucas no le servían. Así que pasa las pagas. Entonces, ¿se da cuenta? No servía. Tenía que ser con plata del templo. Y lo más extraordinario es que cuando usted venía a pagar esa plata del templo, y si usted no venía con lo justo, si no venía con lo justo, y ellos tenían que darle vuelto, ¿sabe qué hacían? A usted le cobraban el 12% de interés solamente por darle vuelto. O sea que usted viene recién entrando al templo y ya le habían sacado el 24% de sus recursos, de su dinero. Eso sucedía ¿dónde? En el Santo Templo. ¿Se da cuenta? O sea, y lo otro, que si usted venía para presentar un cordero, ¿cómo tenía que ser el cordero? Intachable. No tenía que tener ni un defecto. Tenía que venir intachable. Y resulta que traían ese cordero intachable, ¿cierto? Y lo iban a presentar en la puerta a ver el sacrificio. Y le decían, oiga, ese cordero no sirve. ¿Pero por qué no sirve si está intachable? No sirve porque no está sellado por los sacerdotes. No está sellado. Y además, ya no es tiempo de sellarlo porque los sacerdotes sellan por la noche. Uy, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces, ¿de dónde sacamos un cordero? Aquí lo vendemos. Y vale 5 veces más de lo que vale afuera. Así que todas estas cosas sucedían ¿dónde? En el templo. En el templo sucedía. Ahora, fíjese una cosa. 5 veces valía más. O sea, había un montón de comercio. Había un montón, hermanos, de abuso. Había un montón de corrupción. Por eso es que Jesús sale del templo y Jesús dice, este templo será destruido y no quedará piedra sobre piedra, porque Dios estaba viendo la corrupción del templo. La corrupción estaba en el templo y es por eso que Jesús sale. Así que cuando la corrupción llega al templo, el Espíritu Santo de Dios no puede derramarse. No sé si me está entendiendo. No podemos falsear, hermano, no podemos falsear la presencia de Dios. Cuando el pastor decía, y acá el texto decía, que estaban todos juntos unánimes. ¿Sí o no? Juntos unánimes. Pero quiero decirle algo. Cuando se comercializa con las cosas espirituales, hermano, es la corrupción más terrible. Cuando se comercializa con las cosas del espíritu, cuando se comercializa con la fe, es la más deplorable y la más denigrante de todas las corrupciones. ¿Cuánto me está entendiendo? Habla, Padre. Sí, comercialice con la fe. No podemos comercializar. Cuando se comercializa con lo espiritual, escúcheme, se está jugando con el sentimiento más profundo de la gente. Y eso es la fe. La fe de la gente. Eso ocurría en el templo, querido hermano. Esto sucede acá en el templo, porque el que llegaba al templo de entrada lo trasquilaban, lo pelaban, lo trasquilaban. ¿Se da cuenta? Eso sucedía simplemente por el puro hecho de venir a adorar a Dios, por el puro hecho de venir a orar a Dios, porque el templo es casa de oración. El templo es la casa de adoración, donde en vez de adorar a Dios, en vez de que hubiera un olor agradable, un olor fragante, que es lo que había en el templo, habían rugidos de animales, balidos de animales, olor a estiércol, olor a especie. Todo estaba mezclado, lo puro con lo impuro, todo se mezclaba. En esas condiciones no se puede orar ni adorar a Dios. En esas condiciones no se puede. Por eso Jesús, cuando entra al templo, cuando Jesús entra al templo, tiene la reacción más violenta que jamás usted había visto de Jesús. ¿Cuál fue la reacción más violenta de Jesús? Que Jesús entra al templo, no sé, yo me lo imagino ahí, y así furioso, enojado. Así que enojarse no es un pecado. Jesús se enojó. El tema es cuando se mantiene eso y no se sana.
Así que Jesús tiene la reacción más violenta y tomó un azote, ¿cierto? Y echó fuera a todos los comerciantes de la fe. Los expulsó fuera, ¿cierto? A todos. Desparramó, ¿cierto? Las mesas de los cambistas. Echó, hermano, las jaulas, todos los pájaros. Se volaron los pájaros, se volaron todos. O sea, Jesús lo que está haciendo, está sacando afuera la corrupción del templo. La Biblia dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios, y cuando la unción de Dios viene sobre nosotros, debe salir la corrupción de nosotros. Entonces, ¿cómo se puede usar, hermano, al hombre, al ser humano? ¿Cómo se puede usar al hombre para esto? No se puede. Y es por esta razón que en estas condiciones Jesús no celebra el lavamiento de pies, Jesús no celebra la Pascua, y lo más extraordinario, y es por esta razón, porque lo más indicado es que el Espíritu Santo hubiese descendido sobre el lugar más sagrado, que era el templo. Pero Jesús no descendió sobre el templo. ¿Se da cuenta? Jesús no descendió sobre el templo por la corrupción de los que estaban en el templo. ¿Cuántos me están entendiendo? Y dice el texto que muchos creyeron en su nombre. Muchos creyeron en su nombre porque la gente sentía que los estaban estafando. La gente sentía que los estaban... Y mire, en el templo habían guardias para mantener el orden. Cuando Jesús tiene esta reacción violenta, ningún guardia se atrevió a hacer nada. ¿Por qué? ¿Por qué no se atrevió a hacer nada? Porque sabían que lo que Jesús estaba haciendo tenía la aprobación de la gente, porque la gente se daba cuenta. La gente no es tonta cuando los están engañando. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Por qué? Porque ahí dentro de nosotros la corrupción no está en un lugar. La corrupción no está en los gobiernos, la corrupción no está, qué sé yo, en muchos lugares. La corrupción está dentro del corazón del hombre. La corrupción está dentro de nosotros. Todo se origina en nosotros. Porque el corazón del hombre es un corazón corrupto. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos son humanos acá? Levanten las manos todos los humanos. No dije los hermanos, dije los humanos. Si todos nosotros somos humanos, entonces somos corruptos. Porque la corrupción está en el ser humano. Por eso la Biblia dice que somos una llaga podrida, la mollera hasta la planta de los pies. Todos somos, la corrupción está dentro de nosotros. ¿Y cómo nos cuesta admitirlo a nosotros? ¿Cómo nos cuesta? Hermanos, por eso, para que la presencia del Espíritu Santo, tiene que haber una preparación para que nosotros podamos recibir este don maravilloso del Espíritu Santo. Y tiene que ver, ¿cierto?, con la honestidad, con la sinceridad del corazón. ¿Cuánto me están entendiendo? Así que Jesús conoce lo que hay dentro del corazón del hombre. El mal está en nosotros. Esto fue lo que Jesús vino a decir. Por eso Él tiene que destruir el templo. Él tiene que destruir el templo. Jesús sabe lo que hay en nuestro corazón. ¿Y cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Es que en estas condiciones en que estaba el templo, el Espíritu Santo no podía derramarse sobre ese lugar. ¿Y dónde se derramó el Espíritu Santo? Por eso yo le puse este título: el templo versus los 120. Es como decir Chile, Argentina. Los 120, y me van a perdonar, pero los 120 serían los argentinos. Es que como yo soy chileno argentino, entonces cuando estoy en Chile apoyo a Chile, cuando estoy en Argentina, porque el camaleón cambia de color según la ocasión. Amén, hermanos. ¿Cuánto estamos entendiendo? Ahora, ¿por qué 120? ¿Por qué los que están fuera? Dios vino, ¿por qué vino sobre ese lugar? Y yo quiero, para poder explicar algo, y por favor les pido paciencia, quiero explicar algo, ¿cierto? Yo me preguntaba por qué el Espíritu Santo no vino en el templo y vino acá afuera del templo. Y para eso yo quiero ir al contexto de lo que quiero explicar. Usted sabe que había lo que se llamaba el Pentecostés. El Pentecostés, ¿cierto?, era una fiesta de origen judía. ¿Me siguen? Pero que nosotros como cristianos hoy día estamos celebrando. ¿O no estamos celebrando eso? ¿Por qué celebramos?
aunque es una fiesta judía, nosotros lo celebramos porque ese día descendió el Espíritu Santo. Y nosotros creemos en el Espíritu Santo. Creemos en la manifestación del Espíritu Santo. Así que esos primeros 120 discípulos que se congregaron ahí para buscar el rostro de Dios, ¿cierto? En el aposento alto, para buscar la presencia de Dios. Dice el capítulo 2 de Hechos, que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente, usted no sabe cuándo, porque es de repente. No es cuando nosotros lo programamos, no es cuando nosotros decimos, no es cuando nosotros lo declaramos, no es cuando nosotros lo confesamos, ese confesionismo positivo. No es así. El Espíritu Santo, cuando hace algo, lo va a hacer de repente. El tema es que nosotros estemos preparados para ese de repente. Entonces dice la palabra de Dios que ellos, cuando vino el Espíritu Santo, profetizaron hablando de parte de Dios. A ver si me siguen. Y aunque esta fiesta, escúcheme bien, aunque esta fiesta era una fiesta judía que se originó en el Antiguo Testamento, ¿qué tiene que ver con nosotros? Pero ¿qué tiene que ver con nosotros? Porque aquí hay una implicación. La palabra de Dios es profética. Hay una implicación que tiene que ver con nosotros, ¿cierto? Y quizás por ahí vamos a entender algunas cosas. En este tiempo final que nosotros estamos viviendo, aunque muchos dicen que ya no se va a producir una manifestación del Espíritu Santo, vamos a ver por qué no es así. Entonces, primero, cuando nosotros vamos al libro de Levítico, el libro de Levítico no es un libro que nosotros pudiéramos usar para que sea un libro de devocionales, porque ahí vamos a encontrar juicio, castigo, sangre. Nos da cosa. Pero si Dios nos dejó el libro de Levítico y lo consideró dentro de los 66 libros, porque el libro de Levítico es un libro inspirado por Dios, es porque hay principios. Es verdad que nosotros no practicamos, no hacemos las prácticas de la ley, no hacemos las prácticas del Levítico, pero hay principios que se mantienen. Hay principios que se sostienen. No sé cuánto me están entendiendo. Cuando nosotros vamos al libro de Levítico, y quiero ir rápido para aprovechar el tiempo. Levítico, ¿cuántos están acá? Levíticos capítulo 23, versículo 14. No comeréis el pan, voy a tratar de resumirlo. No comeréis el pan ni grano tostado ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es para vuestras edades en donde quiera que habitéis. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecéis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas, hasta el día, versículo 16, hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis ¿cuántos días? 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. 50 días después de ¿qué? Después de la Pascua. En otras palabras, dice que desde la Pascua, ¿cierto? Todos los años después de esa Pascua, en adelante, o sea, desde la primera Pascua, póngame atención, desde la primera Pascua se cuentan 50 días después y se celebraba algo que se llamaba, ¿cierto? La celebración de los primeros frutos. Las primicias, los primeros frutos. ¿En qué consistía? ¿Cierto? Los primeros frutos era la primera cosecha, la cosecha inicial que se daba. Si esa cosecha, esa primera cosecha era buena, eso significaba que en el verano, cuando 50 días después viniera la cosecha total, esa cosecha iba a ser buena y abundante. ¿Me están entendiendo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo primero, quiere decir esto, así en sencillas palabras, quiere decir que lo primero que salía, lo primero que se cosechaba, ¿cierto? Lo primero era dedicado al Señor. Lo primero era dedicárselo al Señor, era consagrárselo al Señor de toda esa cosecha. ¿Se entiende? Los primeros frutos, ¿qué son? ¿A quién le pertenecen? A Dios. Su primogénito, a Dios. La primera cosecha, a Dios. Todo lo primero le pertenece a Dios. O sea, por eso Pentecostés significa, en número griego significa 50. 50 son 50 días que se cuentan desde la Pascua en adelante, y todos ahí, cuando venía esa cosecha, todos, ¿qué tenían que hacer?
tenían que traer esos primeros frutos, ¿a dónde? Al templo. Por eso que en Pentecostés, ¿cierto? Cuando se está celebrando esa fiesta, venían de todos lados y traían los primeros frutos. O sea, esto era un estatuto perpetuo para todas las familias de Israel. Ahora, este es un principio, póngame atención. Este es un principio parecido, yo sé que aquí se van a asustar. Es un principio parecido al diezmo. No se preocupen, no voy a hablar del diezmo. Algunos tiemblan, ya se puso pesado. Es un principio. Principio es un fundamento, es algo que no cambia. Así que este principio es parecido al diezmo. Por ejemplo, cuando usted diezma, ¿qué significa el diezmo? Es apartar, ¿qué cosa? El 10% de nuestro ingreso, de lo que sea. Ahora, este principio es parecido a este diezmo. O sea, entonces, significa esto, cuando usted dedicaba el 10% de nuestro ingreso, ¿cierto? Y usted lo ponía, lo entregaba a Dios, lo estaba consagrando a Dios, mire lo que significa esto. Significa que el 10% consagrado a Dios, ¿saben lo que produce? Produce una bendición y una protección del 90%. No sé si me siguen. El 10%, cuando usted diezma a Dios y da su 10%, ese 10%, desde el momento que está consagrado a Dios, desde el momento que está dedicado a Dios, es como que usted está pagando un seguro del 90%. Por eso hay gente que el 90% no le rinde, no le cunde nada. ¿Por qué? Porque no tiene seguro. Ojo, no estoy hablando del diezmo, olvídense. Quiero explicar algo. Entonces, el 10%, ¿qué significa? Una consagración. El 10% es una consagración, ¿cierto? De que Dios va a bendecir y va a proteger el 90%. Diga conmigo, Dios va a proteger el 90% si yo consagro el 10%. Sigamos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con todo lo que, con nosotros? Hay un principio profético, porque ahora soy profeta. Hay un principio profético, ¿cierto? Fíjese, extraordinario, maravilloso que yo encontré aquí cuando estaba leyendo. Un principio glorioso que tiene que ver con todos nosotros los creyentes de esta generación. Porque hay un misterio. Todos hablamos del Pentecostés, ¿cierto? Pero hay algo en el Pentecostés. Hay algo, hay una bendición, hay un misterio, no sé, pero hay algo escondido detrás del Pentecostés. Porque cuando el Pentecostés descendió el Espíritu Santo, no solo descendió el Espíritu Santo para que la gente tuviera una experiencia. Porque si usted se da cuenta, cuando vino el Espíritu Santo no fue una experiencia. No solo fue una experiencia, fue una presencia constante. De ahí para adelante, cuando alguien tiene el Espíritu Santo, es una experiencia constante. ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces, lo que pasó en Pentecostés, ¿cierto? En ese Pentecostés judío, ¿qué estaba sucediendo? Se estaba consagrando algo. ¿Qué se estaba consagrando a Dios? Las primicias, las cosechas de los primeros frutos de discípulos que Jesús estaba teniendo. No sé cuánto me siguen. ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Se da cuenta? O sea, ¿cuánto habían en el aposento alto? 120. 120 hombres, y no solo hombres, sino que también mujeres. Esto eran la primera cosecha de Jesús. Mire, lo interesante es que en el día de Pentecostés, o sea, en el día de la fiesta judía, ¿cierto? Que era la fiesta de consagrar los frutos, la primera cosecha, estoy hablando físicamente, en ese mismo día Dios utilizó precisamente ese día para derramar el Espíritu Santo, ¿cierto? Y consagrar a los primeros discípulos. Así que eso significó el Pentecostés, la consagración de los primeros discípulos. Lo interesante o la intención, ¿cuál era la intención? ¿Cuál dijimos que era el primer principio? Cuando usted da el 10%, ¿qué está haciendo? Está protegiendo el 90%, está, ¿cierto? Dios bendice y protege el 90%. Entonces, ¿cuál fue la intención en que Jesús consagrara a estos 120 discípulos? Estos 120 discípulos eran el 10%.
¿Por qué? Porque a través de esta consagración lo que Dios estaba haciendo era bendecir y consagrar al 90% de la cosecha de aquellos que creerían un día en Jesús. No sé cuántos me entienden o cuántos pueden vibrar con esto. Bendito Dios. Por eso fue que Dios dio instrucciones al pueblo, dio instrucciones: no se vayan de Jerusalén, no se muevan, porque si ustedes se mueven, si ustedes van solos, ustedes van sin Espíritu Santo y van sin ser consagrados. Por eso el llamado de Dios es una consagración. Aleluya, bendito Dios. Hay algo fuerte que Dios quiere hacer. Fíjese, ellos obedecieron y esperaron. ¿Qué cosa? Esperaron no solo una promesa, esperaron la consagración, esperaron el momento de la consagración. Ya me voy a entender mejor. En Hechos capítulo 2, ¿cierto? De los versículos que leímos, acá se está confirmando cuando viene el Espíritu Santo. Cuando llega el Espíritu Santo, se confirma que el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Consagró, los bendijo, los ungió, los santificó, los preparó, los capacitó. ¿Para qué? Para que ellos se transformaran en el primer fruto que bendecería al 90% de la cosecha que pronto vendría, que son todos aquellos que fueron alcanzados por el mensaje de ellos. Entonces, mire, cuando el Espíritu Santo cayó, no sé si me están entendiendo. Cuando el Espíritu Santo cayó, comenzaron a ¿qué? ¿Cuál fue? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Comenzaron a hablar en lenguas. Comenzaron a hablar en lenguas, pero esas lenguas eran idiomas. Esas lenguas eran lenguas extranjeras. Acuérdense, más de 17 lenguas, o mejor dicho, 17 naciones estaban representadas en ese lugar. Quiere decir que ellos, al hablar en otras lenguas, estaban representando en sus oraciones, en su palabra profética, a las naciones del mundo que vendrían al conocimiento del Señor Jesucristo. Así que la unción del Espíritu Santo es para eso. Por eso Jesús dice: y recibiréis poder. ¿Qué más dice? Y recibiréis poder y me seréis testigos. Me seréis testigo. En una oportunidad se hablaba de Jesús. Jesús estaba predicando y de repente algunos por ahí dijeron: ¿quién es este? ¿Se acuerdan? ¿Quién es este que predica con tanta autoridad? ¿Quién es este que habla con tanta autoridad? ¿Quién es? Que no predica como los fariseos. Por esta razón, fíjese. ¿De dónde Jesús sacaba esa autoridad? ¿De dónde venía esa autoridad? Dice que esa autoridad, esa palabra autoridad es de una palabra griega que es la palabra exousia, que significa, que viene de un verbo que significa sustancia, significa esencia. O sea que cuando Jesús está predicando y predica con tanta autoridad, cuando Jesús está diciendo, ¿se acuerda cuando Jesús predicaba y decía: yo soy la luz del mundo, yo soy la sal de la tierra, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la puerta? Lo que Jesús está diciendo, que Jesús no está predicando de la luz, Él es la luz. Jesús no está predicando de la sal, Él es la sal. Jesús no te habla de un pastor, Él es el buen pastor. Entonces Jesús, hermano, Él es el pastor. Entonces la autoridad viene de ser sustancia, de ser esencia. Entonces, ¿por qué Jesús le está diciendo que no se muevan? Porque cuando venga el Espíritu Santo, ¿qué va a suceder? Dice que me seréis testigos. O usa el mismo verbo, usa en primera persona del verbo ser. Entonces ahora ustedes, dice, me seréis testigos. Me seréis sustancia, esencia, unción. O sea que usted, por eso cuando predicamos, por eso el pastor dice: ¿por qué a veces no hay fruto, no hay resultado? Porque mire lo que dijo Jesús. Jesús dijo: me seréis testigos. Me seréis. No es lo mismo. Mire, nosotros estamos llamados a ser testigos y no a hacer testigos. Por eso la palabra testigo viene de la palabra testimonio. El testimonio genuino, verdadero, auténtico, no es que nosotros hacemos testimonio. Cuando usted va al punto de prédica, usted no es testimonio.
Usted está haciendo testimonio. Cuando los testigos de Jehová vienen a molestar y a despertar a las 7 de la mañana, ellos no están siendo testimonio, ellos fabrican testimonio. Por eso, cada vez que alguien fue lleno del Espíritu Santo, en todo el libro de los Hechos, cada vez, usted lea todos los textos si quiere. En todos los textos donde aparece que fueron llenos del Espíritu Santo, siempre hubo una manifestación del Espíritu. Siempre hubo un poder del Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque la primera palabra es exousia, que significa sustancia, esencia. Eso nos falta, ser auténticos, ser verdaderos. Porque eso, la sustancia, y eso solamente lo provoca el Espíritu Santo en la vida de la persona, la transformación. Y después hay un segundo nivel, porque nosotros, ¿cuántos quieren unción? A ver. ¿Cuántos quieren? Pero levanten de verdad, ¿cuántos quieren unción? Ahora les pregunto, ¿qué es la unción? O sea, queremos unción y no sabemos qué es unción. Queremos unción. ¿Y para qué sirve la unción? Si no sabemos qué es la unción, menos sirve para qué es. Entonces la unción, ¿cierto? Que es la presencia de Cristo viviendo en el cristiano, ¿cierto? Es poder. Y eso a veces cuando nosotros buscamos el poder. O sea, quiero unción, porque quiero una manifestación. Pero le digo una cosa, la presencia del Espíritu Santo cuando vino, exousia significa una sustancia, una esencia, que cuando el Espíritu Santo viene para producir una transformación, metamorfosis, que aparece 3 veces en la Biblia. Metamorfosis, que significa un cambio visceral, un cambio de adentro, de lo profundo. Si no hay un cambio, nada sucede, ni en tu vida, ni en la familia, ni en el matrimonio. Por eso hay hombres que luchan. Esposa, usted ore por su esposo, no para que cambie. Está mal eso, esa oración está mal. No ore para que cambie, ore para que tenga un encuentro con el Espíritu Santo, porque entonces será esencia, será sustancia. Bendito Señor, ¿cuánto estamos entendiendo? Amén, hermanos. Yo no sé si usted siente ese río que está fluyendo y confirmando que Él tiene y trae un tiempo glorioso. Tiene que ocurrir algo especial. ¿Sabe por qué? Porque Dios viene, de aquí viene lo extraordinario. Porque Dios vendrá. Dijimos que Dios, cuando consagramos el 10%, ¿qué hace Dios? Bendice y protege el 90%. Ahora, póngame atención a esto que le voy a decir. Este tiempo que nosotros estamos viviendo, vendrá un tiempo de consagración de la primera cosecha. Y esto es profético lo que voy a decir. De la primera cosecha de los últimos tiempos. ¿Me está entendiendo? Tiene que venir una cosecha de los frutos de este último tiempo. O sea, en este último tiempo tiene que haber un avivamiento antes que venga Cristo sobre la tierra. Y le digo una cosa, usted y yo somos esos últimos frutos de la última cosecha. Viene un avivamiento sin precedentes. Y veremos salvación en la vida de mucha gente que nosotros nunca pensamos que pudieran convertirse. Porque eso es lo que produce el poder del Espíritu Santo. Por eso Dios nos está llamando ¿a qué? A nosotros nos llama algo, a cumplir una función. Dios nos llama a ser llenos del Espíritu Santo. A ser llenos del Espíritu Santo. Porque todo lo que obtengamos, escúcheme, todo lo que nosotros obtengamos en el Espíritu, en este último tiempo, eso Dios lo va a multiplicar. Lo va a multiplicar. Yo no sé cuántos creen esto. Así como la primera generación, escúcheme, la primera generación, ¿cierto?, de discípulos. ¿Cuál fue la primera generación? Eso del aposento. Le abrieron la puerta, le abrieron la ventana para que muchos, ¿cierto?, para que la cosecha, ese 90%, conociera a Cristo. Ahora nosotros estamos llamados a ser ese fruto, esa primera cosecha, ese primer fruto de esta última generación, para que el 90% de toda la gente que va a conocer a Cristo lo haga a través de nosotros. Para eso Dios nos quiere consagrar. Así que por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Este Pentecostés que está comenzando debe consagrarnos, debe bendecirnos
para bendecir a esta generación que viene. El Señor ha permitido este momento que estamos viviendo, este congreso o este Pentecostés, con la intención de que podamos despertar. Dios nos va a entregar principios. Dios nos va a entregar principios, hermanos, porque entendamos algo. El Señor nos está dando una tremenda y gloriosa oportunidad. Dios nos está dando una tremenda oportunidad. ¿De qué? De transformarnos en esa última cosecha, en esos últimos frutos que vamos a traer, ¿cierto? Y vamos a bendecir y a proteger el 90% de toda la multitud, como decía el pastor, que va a convertirse hoy. Así que, Pastor Pablo, no son 1000, son miles. ¿Qué más sucedió? Si nosotros contamos 50 días después de aquella primera Pascua, ¿qué se celebraba? ¿Qué se celebraba? Recuerde que la primera Pascua que se celebró fue, ¿cierto?, en Egipto. Habían pasado todas las plagas y solamente quedaba una última manifestación de Dios. ¿Cuál era? La de los primogénitos. Y Dios le dice al pueblo, ¿cierto?, enciérrense en sus casas, después sacrifiquen un cordero y con la sangre unten los marcos de las puertas. ¿Se acuerdan? Y Dios libró así a todos los primogénitos. Esta fue la primera Pascua. Bueno, a partir de esa Pascua vinieron todas las Pascuas. Y fíjese, si nosotros a partir de esa primera Pascua contamos 50 días después, o sea, 50 días después de que Israel sale de Egipto, ¿se acuerdan? Ahí se celebra la Pascua, salen de Egipto 50 días después. ¿Y dónde llegan? ¿Dónde están 50 días después? Están en el monte Sinaí. Ahí están en el monte Sinaí. Y ahí en el monte Sinaí, ¿qué sucede? Ahí en el monte Sinaí se produce el primer Pentecostal. No es así. El primer Pentecostés. Porque ahí, hermano, cuando Dios le entrega la ley a Moisés, dice que Moisés subió y cuando estaba ahí viendo la gloria de Dios, escuchándola, dice que vino el poder del Espíritu Santo y cuando él baja, ¿cómo bajó? ¿Se acuerdan? Bajó lleno de la gloria. El Espíritu Santo descendió en el monte Sinaí, bajó lleno de la gloria de Dios. Y cuando bajó lleno de la gloria de Dios, hermano, Moisés no se daba cuenta, él no sabía. ¿Quién se dio cuenta? El pueblo se dio cuenta. Entonces Moisés se transformó en la primicia, en la primera cosecha para bendecir al 90% que era el pueblo de Israel. No sé si me están entendiendo, no sé si me siguen, no sé si el Espíritu Santo le está haciendo entender. Aquí hay algo glorioso porque cuando dice que, ¿se acuerdan que Dios le había dicho, Moisés le había dicho a Dios, Señor, muéstrame tu rostro, ¿qué le dijo Dios? No puedes ver mi rostro porque si lo ves te mueres calcinado. Pero verás mis espaldas. Verás mis espaldas. ¿Qué significa eso? Los judíos dicen esto. Dicen que cuando Dios les dice, y fíjese porque el texto dice, cuando yo pase, entonces me verás. O sea, una vez que pase. Eso significa que Moisés nunca vio a Dios directamente. Dios no lo vio directamente. ¿Por qué? Porque lo que vio Dios fue simplemente un resplandor de Dios. Fue un resplandor. Yo no sé cuántos de ustedes han mirado el sol. ¿Cuántos pueden mirar el sol y lo ven fijamente? Nadie ve el sol fijamente. Nosotros vemos el reflejo del sol. En otras palabras, para explicarlo, ¿qué fue lo que Moisés vio? A ver, ¿alguien está a cargo del sonido? Si me hace un favor, ¿pueden ponerle eco? ¿Pueden ponerle eco? ¿No se puede? Si no imito el eco. Por ejemplo, digo, Pastor Daniel, Niel. Ya lo imité el eco, gracias. Cuando usted escucha el eco, no está escuchando la voz. No sé si me entiende. Usted no está escuchando la voz. Usted está escuchando el eco. Daniel, Ahí sí. Daniel. No, se me cortaron el. Está inspirado. Daniel. Bueno. Obispo. Ya, pónganme el eco. Obispo. ¿Se siguió escuchando? De nuevo, más fuerte. Obispo. ¿Se fijan lo que quedó? Eso fue lo que Moisés vio. Moisés no vio directo la presencia de Dios. Lo que fue el reflejo, fue el eco de su presencia.
O sea, eso quiere decir que cuando viene el Pentecostés y el Espíritu Santo desciende, es solamente una parte. Dios tiene mucho, mucho más. Bendito sea el Señor. Eso quiere decir que un pequeño reflejo, hermano, transformó de una manera impresionante el rostro de Moisés. Y cuando él baja y el pueblo no lo podían ver, no podían verlo, Moisés tuvo que cubrirse con un velo. Y lo más extraordinario, por eso todos necesitamos un Pentecostés. Todos necesitamos una presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque, fíjense, el pueblo conocía a Dios, no lo conocía. El pueblo conocía lo que Moisés les hablaba. Moisés le decía, oh, la gloria de Dios estuvo conmigo, la presencia de Dios, oh, qué terrible la presencia de Dios, ¿cierto? Y el pueblo no conocía, el pueblo conocía lo que Moisés les contaba. O sea que hay gente que conoce a Dios de segunda mano. Conocen a Dios de lejos, de segunda mano, pero el Espíritu Santo sirvió para que cada uno, por eso dice el texto, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos, o sea que todos, hermanos, todos necesitamos una experiencia personal con el Espíritu Santo. Si nosotros vemos esa Pascua después, 50 días después, ¿cierto? Ahí en el monte Sinaí se celebra el primer Pentecostés. El primer Pentecostés, cuando Dios, ¿cierto?, entrega la ley en tablas a Moisés. Esto fue el primer Pentecostés porque fue la primera manifestación de Dios sobre el pueblo a través de una primicia. Y esa primicia fue Moisés. Y el pueblo de Dios fue bendecido por causa de Moisés. Amén, hermano. O sea, el pueblo de Dios fue bendecido por causa de Moisés. Así como Moisés bendijo ese 90% del pueblo, cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés, esos 120 bendijeron y protegieron el 90% del resto de los creyentes. Y hoy en día, hermanos queridos, usted y yo somos ese último fruto que Dios quiere consagrar, que Dios quiere bendecir, para bendecir y asegurar la salvación del mundo en el cual estamos insertos. No sé si me están entendiendo. Nosotros somos esa primicia, y así como Dios derramó su espíritu sobre Moisés, también Dios lo va a derramar sobre nosotros. Así como Dios lo derramó sobre los 120, igualmente manifestará su espíritu de una manera extraordinaria. Pero Dios demanda algo. Dios demanda que nos preparemos. Así que, porque si usted se da cuenta, cuando vino el aposento alto, estaban todos ahí recibiendo el Espíritu Santo. A diferencia de lo que ocurrió en el templo, es que el Espíritu Santo, para recibirlo, hubo 10 días de preparación. En esos 10 días de preparación, ¿qué sucedió? Sucedió que, dice que estaban todos unidos, unánimes. Como decía el pastor, es difícil estar unidos, unánimes. Podemos estar juntos, miles juntos. Ahora mismo, ¿cuántos vemos? No sé, pero estamos juntos, pero no revueltos. Se puede estar juntos, pero no unidos. Y cuando uno está junto, unido, ¿de qué nos habla? No, eso quiere decir que los discípulos tuvieron que sanar sus corazones. Tuvieron que perdonarse. Porque usted sabe, cuando los discípulos, fíjese, cuando Jesús iba, ¿cierto?, con los discípulos venían atrás y Jesús dice que los escuchó discutir. ¿Cuántos discuten? Pastores que vimos peleando, agarrando los pelos ahí, ¿cierto? Vimos las mechas por doctrinas, por situaciones. Hermano, cuando se produce esa sanidad, es parte de la preparación. Dios quiere bendecirnos. Los discípulos, cuando iban camino a Capernaum, dice la palabra de Dios que comenzaron a discutir, pero también comenzaron a decir: Señor, ¿quién será el líder cuando en tu reino? ¿Quién va a ser el líder? Y por ahí Pedro dijo: seguro que yo, porque yo dije: Señor, tú eres el Cristo, y no me lo reveló carne ni sangre, así que yo seguro que yo soy el líder. Juan dijo: no, posiblemente no, porque yo soy el discípulo amado de Jesús. Y apareció, ustedes saben quién, pues, Judas. Judas dijo: no, yo creo que yo, porque yo soy el que maneja la plata, y sin platita nada se hace. Y Jesús, ¿cierto? Y todos sacaban, qué sé yo, sus talentos, sus dones. La iglesia de Corintios se creían excelentes porque pensaban que tenían todos sus dones. Quiero decirle algo, iglesia. Una iglesia no tiene todos los dones.
Las iglesias en diferentes, los dones están repartidos por todo. Por eso necesitamos unidad. Porque los dones no son, escúcheme bien, los dones no son un título, no son una postura, pastor, apóstol, misionero. No, no es eso. Los dones son áreas de servicio, son para que servir. Por eso la palabra de Dios dice, y me seréis testigos, me seréis testimonio. Cuando Jesús dijo esto, vayan y prediquen y sanen y hagan milagros. Todo eso no es es servir a la gente, es servir a los demás. No sé cuánto me están entendiendo en esta noche, en esta mañana. Así que pero Dios nos quiere capacitar. Otros decían, Señor, ¿se acuerda la mujer que decía, permite que mi hijo esté a la diestra y el otro a la derecha? Jesús termina diciendo después, en todo ese lío de problemas que están teniendo entre los discípulos, Jesús los frena y le dice así, el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino que ha venido para servir. Así que cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre tu vida, no es para que tú te jactes que tienes poder. El Espíritu Santo no es para decir que tú tienes poder, sino que el Espíritu Santo viene sobre tu vida para mostrar el poder de Dios en tu vida. No sé cuántos me están entendiendo. Bendito, yo siento la presencia del Espíritu Santo de Dios, que nos está preparando, nos va a capacitar, nos va a preparar, hermanos. Así que Dios, el Espíritu Santo, ahora, tristemente, nosotros necesitamos el Espíritu Santo. Y hay gente que niega yo creo que el Espíritu Santo es necesario, porque si no, no somos, como decía el pastor, no vamos a ser efectivos ni en tu ministerio, ni en tu pastorado, ni en tu casa, ni en tu matrimonio. En nada vamos a resultar. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Dios demanda que nos preparemos según esta palabra. Esta palabra que mantiene principio, tendría que venir una gloriosa manifestación del Espíritu. Tendría que venir sobre nosotros este último tiempo. Se dice que cada 100 años se produce un avivamiento sobre la tierra. En la calle Azusa fue 100 y algo de años. En el año 1909 estamos hablando de, no sé si me equivoco, 115 años. O sea que nosotros estamos en la fecha. Estamos en la fecha próxima. ¿Qué quiero decir con esto? Escúcheme, necesitamos el Espíritu Santo. Tendría que venir una gloriosa manifestación. ¿Por qué? Porque de otra manera, nosotros no podemos ser esa primicia consagrada. De otra manera, nosotros no podemos, hermanos, no podemos ser consagrados, no podemos, el Espíritu Santo, ¿cierto?, no podría consagrarnos, porque es el Espíritu Santo quien consagra, es el Espíritu Santo quien santifica, es el Espíritu Santo, ¿cierto?, quien te da autoridad, es el Espíritu Santo quien te da poder, es el Espíritu Santo, hermano, quien te da la unción, es el Espíritu Santo. No son nuestras capacidades, no son nuestros estudios, no son nuestros talentos, es la presencia del Espíritu Santo. Por eso no puedes cambiar, por eso no podemos transformar nuestra vida. Ahora, escúcheme, tristemente, en el primer Pentecostés, que fue ¿dónde? En el monte Sinaí, ¿qué sucedió? No todos creyeron. No todos creyeron, no todos se arrepintieron. ¿Y qué sucedió? 3,000 personas murieron. 3,000 personas murieron ahí en el primer Pentecostés. Y en el segundo Pentecostés, ¿qué sucedió? 3,000 personas se convirtieron. Y a causa de ese no arrepentimiento, mire, ¿por qué esto? ¿Por qué mueren 3,000 en el primer Pentecostés y segundo Pentecostés, o en el otro Pentecostés, se salvan 3,000? Porque el primer Pentecostés, ¿cierto?, se produjo a partir de leyes de tablas, leyes de piedra, una ley rígida. Pero el segundo Pentecostés, ¿sabe cómo vino? A través de panes. A través del pan. La ley, ¿cierto? El Señor decía que todo aquel que no cumpla la ley, ¿qué pasaba con él? Se moría. Pero hoy día estamos viviendo algo que se llama, porque ahora 3,000 se convierten, aunque sean malos, aunque sean pecadores, ¿cierto?, se arrepienten y 3,000 se convierten, porque esto implica un tiempo de gracia. El tiempo de la gracia implica que una manifestación de gracia como esta requiere ¿qué? ¿Cuántos queremos la manifestación de la gracia? ¿Pero qué requiere? Requiere arrepentimiento, requiere de nuestra parte quebrantamiento, humillación de nuestro corazón. Cada vez que la gloria de Dios descendió,
Él lo hace cuando hay gente dispuesta a quebrantar su corazón, a renunciar a sí mismo, a renunciar al placer. ¿Me está entendiendo? Para convertirse en un instrumento en las manos del Señor. Yo no sé cuánto en esta mañana quieren ser ese instrumento. Qué grande es la gloria de Dios. Por eso en esta hora, querido, escúcheme. El 10% era la consagración de los primeros frutos. Ese primer fruto, ¿qué hacía? Bendecía y protegía el 90%. Eso sucedió en el monte Sinaí, en el primer Pentecostés. En el segundo Pentecostés, 120 se convierten, reciben el Espíritu Santo, y esos 120 fueron el primer fruto, la primera cosecha de discípulos de Jesús, para bendecir, ¿cierto?, a todos, inclusive a los gentiles. Hoy día nosotros somos la última generación antes de la venida del Señor. Pero no es que solamente yo me voy a quedar a emocionarme, qué rico que soy el fruto, soy la cosecha. Somos la cosecha para esta última generación. Pero les digo una cosa, se necesita arrepentimiento, quebrantamiento. No sé cuánto entienden la palabra. No hay avivamiento sin arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? ¿Sabe que nosotros, por qué el Espíritu, y con esto voy a terminar, por qué el Espíritu Santo no se manifiesta? Porque sin arrepentimiento no hay avivamiento. Y mire lo que sucede, que mucha gente, y estoy hablando de mucha gente aún dentro de la iglesia, porque le voy a decir una cosa, el Espíritu Santo no es para todos. El Espíritu Santo, dice San Juan, si guardáis mis mandamientos, ¿cierto? Si guardáis mis mandamientos, yo rogaré al Padre y Él enviará otro consolador. Entonces, ¿a qué Dios nos llama? Al arrepentimiento. Que no nos suceda lo que sucedió en el templo, la corrupción. La corrupción no permitió que el Espíritu Santo de Dios se manifestara. Arrepentimiento, diga conmigo arrepentimiento. Y no confundamos, porque hay gente que no se manifiesta el poder de Dios, porque no hay un verdadero arrepentimiento. Arrepentimiento es muy parecido al remordimiento. Para que haya un arrepentimiento verdadero tienen que cumplirse 3 requisitos. Arrepentimiento significa que yo sé de qué me tengo que arrepentir. Hay un conocimiento intelectual. Yo sé lo que he hecho mal. Yo sé. Tenemos conocimiento. Así que el primer paso del arrepentimiento es conocer de qué me tengo que arrepentir. Segundo, dolor. Cuando uno está arrepentido, ¿qué siente? Dolor. Cuando usted pelea con su esposa y le pega unas cachetaditas, ¿y usted qué hace después? Se arrepiente y dice, perdóname, perdona, y llora, y ¿cierto? Le duele. Dolor. Cuando uno está arrepentido, siente dolor. Tercer paso. ¿Cuál dijimos primero? Conocer. Segundo, dolor. Tercero, cambio, transformación. Nunca más vuelve a hacer. Usted sabe que David tuvo un verdadero arrepentimiento, porque cuando David pecó, ¿se acuerda el pecado de David? David pecó. Todos los pecados de David, todos los pecados que cometió, cuando él se arrepintió, la Biblia, en ninguna parte más de la Biblia, aparece que David haya vuelto a cometer los pecados de los que se arrepintió. Él nunca más volvió a repetir el pecado de adulterio. Nunca más. Porque el arrepentimiento te hace reconocer, sientes dolor, te duele. Y tercero, cambio de actitud. El remordimiento muy parecido, porque el remordimiento te hace saber conocer de qué tienes que arrepentirte, te hace sentir dolor, pero no hay cambio.
Y en esas condiciones nos habla, si no hay cambio, ¿de qué nos está hablando? De un corazón corrupto, que está corrompido por el pecado. Quiero terminar con esto. Me quedan como 4 minutos, según el reloj mío. Si no hay, la unción se manifiesta de 3 formas. Primero, exousia, ¿se acuerda? Que era sustancia, esencia, una vida genuina, una vida verdadera, transformada. Si eso no ocurre, entonces arrepiéntete. Segundo, cuando hay eso, se produce un segundo nivel en la unción, por decirlo de alguna forma. Primero, exousia. Segundo, dunamis. Dunamis es poder, una explosión. Y eso habla del poder de Dios, del poder de milagro, de señales, de toda manifestación del Espíritu Santo. ¿Me está entendiendo? Entonces jamás en nuestra vida, si nuestra vida no es consecuente, si nosotros no somos, ¿cierto? No tenemos una vida transformada por el Espíritu Santo. Hay algo que me gustó en lo que dice el pastor, ¿cierto? Si tu vida, si tu matrimonio, si tu esposa aún, ¿cierto?, no te conoce bien, o tu esposa no te cree lo que predicas, entonces no eres consecuente. Porque la primera que tiene que creer en nosotros es la esposa. Así que poder, unción. Y tercero, la primera palabra, exousia, que significa, ¿cierto?, sustancia, esencia. La segunda, dunamis, poder, manifestación. A veces todos queremos eso. Queremos la manifestación, el poder, pero no ser sustancia. O sea, queremos las manos de Dios, pero no el rostro de Dios. Dios es lo que hace. A veces amamos más lo de Dios que a Dios. ¿Me entienden? Y tercero, nivel de la unción. Hay una palabra que es la palabra auger, que es un verbo que viene de la palabra autoritas, que significa esto. Simplemente significa crecimiento, aumento, prosperidad. ¿Qué va a suceder? Cuando la unción de Dios está sobre ti, el poder de Dios, no solo serás un testimonio, sino que el testimonio va a ir acompañado de poder del Espíritu Santo, y el poder del Espíritu Santo te va a hacer crecer. Así que una iglesia que es esencia, que es sustancia, es una iglesia que va a manifestar el poder de Dios, milagros, señales, lenguas, prodigios, sanidades, todo. Y tercero, crecimiento. No solo la iglesia. Cuando usted en su vida, en su matrimonio, prosperidad, no solo tiene que ver con la doctrina, la prosperidad, tiene que ver con crecer, con avanzar en tu matrimonio, tu vida espiritual. ¿Cuántos aquí llevan años y su vida espiritual no avanza? ¿Cuántos llevan años y su vida espiritual sigue siendo la misma? ¿Cuántos años hay matrimonios que llevan años tratando de resolver sus conflictos? Llevan años y todavía siguen peleando por las mismas tonteras. ¿Por qué no hay un avance? ¿Por qué no hay un crecimiento, hermanos? Porque Jesús dijo esto: sin mí nada podéis hacer. Así que el Espíritu Santo de Dios viene sobre nuestra vida para producir transformación. Póngase en pie en esta mañana. Quiero terminar. Dice la palabra del Señor. Y este es un principio, es un patrón que se repite, que sigue en toda la Biblia. Moisés fue la primicia para bendecir, ¿cierto?, al pueblo de Israel. Los 120 del aposento alto fueron los primeros frutos para bendecir, ¿cierto?, a todos los creyentes de la época. Y nosotros somos el último fruto, la última cosecha de la última generación. Usted puede transformarse en ese fruto, pero esto requiere preparación, transformación, arrepentimiento. Tú puedes ser el 10% que va a bendecir y proteger al 90% de tu familia que todavía no llega al Señor.
¿Se acuerda cuando estaba el carcelero, estaba preso y se escaparon? ¿Se acuerdan cuando se abrieron las puertas y el carcelero dijo, oh, se iba a matar? ¿Se acuerdan? Bueno, y no estaban todos ahí y después el carcelero se convierte. Bueno, y después el apóstol dice, si crees tú, serás salvo tú y toda tu casa. O sea, tú, ¿quién eras? Serás, si crees tú eras el 10%. Serás tú salvo y toda tu casa. O sea, toda tu casa es el 90%. ¿Cuántos aquí vienen a la iglesia solos? Y su familia todavía no llega al camino del Señor. Si todavía no llega al camino del Señor, entonces tú eres esa primicia. Tú eres el primero para bendecir tu hogar. Tú eres el primero. Esposo, tú eres la primicia. Tú eres el que va a bendecir y va a proteger tu familia. Matrimonio, tú eres esposo, tú esposa, la mujer sabia edifica su casa. La mujer es el 10% y la casa es el 90%. Pero solo no puedes. Necesitas la llenura del Espíritu Santo. Así que ¿cuántos en esta noche quieren ser ese 10%? ¿Cuántos? ¿Ven? ¿Cuántos? Pastor, tú eres el 10%. Tú eres el 10% que va a bendecir a la iglesia y va a proteger tu iglesia. Pastores, ustedes son el 10% que Dios va a utilizar en este último tiempo para bendecir y proteger la iglesia que Dios ha puesto en tus manos y que esa iglesia va a crecer. Por eso esto es una palabra profética, es un principio que se repite, es un patrón que se repite. Cierra sus ojos. Espíritu Santo de Dios. Sin ti nada somos. Sin ti nada podemos hacer. Yo no sé cuánto en esta mañana quieren ser ese 10%. ¿Cuántos quieren consagrarse? ¿Cuántos quieren apartarse? ¿Cuántos quieren consagrarse y decir, venir delante del Señor y decir, Señor, yo quiero ser ese 10% para bendecir y proteger mi 90%? Pastor, si tú tienes tu iglesia, si usted tiene su familia, usted es la primicia, usted es el primer fruto en la cosecha de aquella gran cosecha que se viene sobre su vida. Si usted quiere venir, o simplemente levantar su mano donde está, levante su mano y diga conmigo, Señor, quiero consagrarme a ti. Quiero consagrarme a ti porque quiero, Señor, quiero bendecir esta generación. Quiero ser ese 10% que va a bendecir y proteger el 90% de la cosecha que se viene. Escúcheme, usted no necesita grandes estrategias. Usted solamente necesita ser un hombre y una mujer consagrada a Dios, porque el 10% que se consagra a Dios protege y bendice el 90%. Ahí está el secreto del crecimiento, ahí está el secreto de la abundancia. Padre, oro en esta mañana, oro, Señor, para que el Espíritu Santo traiga, Señor, crecimiento, traiga, Señor, esa unción de transformación, que podamos ser sustancia, esencia, que podamos, Espíritu Santo de Dios. Señor, yo quiero hacer un compromiso, yo quiero consagrarme, yo me arrepiento de toda la corrupción que hay dentro de mi corazón. Señor, cosas que yo no he podido cambiar, que he luchado, que he tratado, pero sigo siendo el mismo. Si tú sigues siendo el mismo, entonces para ti es esta palabra. El Espíritu Santo de Dios quiere llenar tu vida. Oh Señor, gracias por este principio. Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dele la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria.